Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de ayuda humanitaria. Amigos, como ustedes saben, en nuestra página web ayudas10.com y en nuestra otra página paradesplazados.com, que se la recomiendo demasiado, les hemos venido hablando constantemente y durante los últimos meses la nueva modificación, todos aquellos cambios que se le quieren hacer a la ley 1448, que es la ley de nosotros las víctimas. Quieren hacerles unos ajustes, cambios en las medidas de reparación integral, quieren diseñar una nueva ley. Pues bien amigos, el día de hoy les traigo un video muy importante, el cual quiero que ustedes presten mucha atención, una entrevista la cual le realizaron al ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el cual nos explica muy detalladamente todos estos cambios que quieren implementar en esta ley. Así que amigos, no siendo más, los dejo a continuación con el video. No olviden suscribirse a este canal. Señor ministro, durante varios meses la Unidad para las Víctimas ha liderado todo un proceso participativo, precisamente para generar una actualización a la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Si bien esta ley marcó un hito jurídico muy importante precisamente para los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, se hace necesario que después de ciertos y varios llamados que se han realizado desde diferentes sectores, hacer precisamente esta actualización. Señor ministro, para comenzar quisiera preguntarle a usted cómo ha sido este ejercicio de articulación entre la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Justicia y del Derecho para llevar a cabo esta labor. Pues ha sido un ejercicio muy enriquecedor y muy feliz. Efectivamente, bajo el liderazgo de la doctora Patricia Tobón, la directora de la Unidad de Víctimas, se emprendió una serie de foros, consultas, participación ciudadana que fuera lo más amplio posible para recoger las demandas, los anhelos, las esperanzas también de todas las víctimas de cara a pensar en la mejor actualización posible para la ley de víctimas. Allí nos encontramos, por ejemplo, que hay algunas víctimas que están organizadas, pero hay otras que no. Y se trataba de fomentar la participación de todas ellas, tanto aquellas que están organizadas en grupos, asociaciones que son muy visibles, y otras que actúan de modo individual, y por eso establecimos una participación de dos modos distintos, pero también con la representación parlamentaria de las organizaciones de víctimas, con otros grupos, digamos, de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Con todos ellos se establecieron unas mesas y unas dinámicas muy interesantes, auxiliados por supuesto de tecnología, para recoger todos esos anhelos y a partir de ellos redactar un proyecto de ley que dé satisfacción a todos esos problemas. Señor ministro, y precisamente cuáles son esos rezagos un poco históricos que ha dejado la ley 1448. Pues bien, como me decías, bien, la ley 1448 del 2011 fue una ley muy importante en su momento, pero en el año 2011 no había habido proceso de paz con las FARC, no existía la JEP, no existía, no teníamos todavía las conclusiones de la Comisión de la Verdad. En fin, numerosas situaciones que han ocurrido después han hecho que esa ley se tornara un tanto desactualizada. Además, esa ley fue hecha pensando en que el número total de víctimas iba a rondar 1 millón de ciudadanos. Y resulta que lo que ha resultado es que ronda 10 millones de personas víctimas. Entonces, todo eso y la experiencia de 12 años de vigencia de la ley, pues permite tener suficiente información y suficiente, digamos, experiencia para hacer una nueva versión, una actualización de la misma. Señor ministro, y precisamente sobre este proceso participativo del que su merced mencionaba un poco, ¿cómo se termina consolidando todo este proceso? Es decir, ¿con qué sectores se construyó? De pronto, ¿cuántas personas participan precisamente de este proceso? Muchísimas. Habría que mirar en la página web porque son millares de personas las que participaron, ya fuera por medio de sus organizaciones o de modo individual. Así que fue un proceso muy, muy nutrido, muy participativo, como nunca antes había existido entre las víctimas.
Y fruto de eso es que se puede presentar un proyecto de ley que yo sé que va a recoger una buena parte de la aprobación parlamentaria, popular, que va a entroncar muchísimo con esas dificultades y con esos anhelos de la población víctima. Señor ministro, precisamente este tema de las problemáticas un poco que han suscitado de la ley 1448, como cuáles son esos principales temas a mejorar de la ley 1448. Bueno, entonces, mira, lo primero, esta nueva ley, si es aprobada, y espero que así lo sea, va a permitir reconocer como víctimas a las víctimas de la JEP en la ley 1448. Como fue hecha cuando no existía la JEP, pues no hay la posibilidad de que una persona a quien la JEP ha reconocido como víctima del conflicto pase a formar parte del censo de víctimas nacionales. Eso por una parte. Por otro lado, va a integrar en la unidad, en el sistema de reparación, tanto a la JEP como a la unidad de personas dadas por desaparecidas, para que todos trabajemos en pro de las víctimas. También estas entidades fueron diseñadas después de la ley, por eso no aparecen mencionadas allí. Hay una cosa que es bien importante. La ley no es regresiva, porque existe la prohibición de regreso y el principio de progresividad. ¿Qué quiere decir eso en términos sencillos? Cuando en virtud de una legislación se ha logrado un determinado nivel de satisfacción de un derecho, una ley posterior no puede devolverse, no puede disminuirlo, puede mantenerlo, puede aumentarlo. Entonces, esta ley, por supuesto, acorde con ese principio de progresividad y prohibición de regreso, que parece un trabalenguas, pues intenta ir un poco más allá para hacer sostenibles y transformadoras las reparaciones a las víctimas. ¿Qué quiere decir eso en términos sencillos? La ley 1448 establecía una cantidad de formas de reparación, pero la importante de todas ellas era la indemnización económica individual a las víctimas. Cada víctima está esperando que le consignen una suma de dinero. Hasta el momento actual se ha podido indemnizar apenas al 13% del universo de las víctimas. Eso, por supuesto, se mantendrá porque la ley es progresiva, pero estamos interesados en una forma de reparación que sea transformadora, es decir, que saque a estas personas de la situación de vulnerabilidad que hizo que pudieran ser fáciles víctimas del conflicto y que sea una reparación que les permita una vida estable, duradera. Entonces, apuntándole no tanto a la indemnización individual, que se va a mantener, apuntarle, por ejemplo, a la creación de condiciones económicas para poderse asentar de modo estable y próspero en el territorio del cual fueron desplazados. Devolverle la propiedad que fue despojado, pero además con seguridad en el territorio del que fue despojado. En todo eso estamos pensando. Y una última cosa que tiene la ley, el Congreso la discutirá, es que en los pleitos que surgen, o en los reclamos que surgen para la devolución o la asignación de tierras a quienes fueron desplazados, interviene la Agencia Nacional de Tierras. Y estamos proponiendo que si en ese trámite administrativo ante la Agencia Nacional de Tierras no hay conflictos, es decir, los demandados no se oponen, nadie se opone, pues que no sea necesario acudir al Poder Judicial, sino que la decisión de la Agencia Nacional de Tierras sea suficiente para asignarle la tierra a aquel que se presentó como reclamante y ante la falta de oposición, pues que ya sea declarada esa persona propietaria y se le restablezca ese terreno. Esas son las principales reformas que tiene esa ley. Entonces diríamos en términos sencillos, es como adaptarla a la situación actual, con JEP, con víctimas del conflicto, con unidad con las conclusiones que nos dejó la Comisión de la Verdad, con la unidad para las personas dadas por desaparecidas también funcionando, y lo otro, hacer una indemnización sostenible a largo tiempo. Y aquí vendría la pregunta grave, ¿y de dónde va a salir la plata? Porque eso cuesta muchísimo dinero. Entonces hay un artículo de la ley que crea un fondo ad honorem de personas que se van a destinar a buscar recursos de financiación. Tanto mirar qué fuentes internas adicionales a las actuales pueden existir, cooperación internacional, incautación de bienes fruto de enriquecimiento ilícito, en fin, buscar un universo mayor de recursos para poder atender a las víctimas del que tenemos en la actualidad. Señor ministro, obviamente y con las formas en las que ha ido funcionando un poco la ley, que ha sido precisamente, y usted lo mencionaba ahorita, un proceso de aprendizaje constante,
que sería maravilloso que el país y las víctimas sobre todo tuviesen la posibilidad de que esta ley se perfeccionara aún más. Pero ¿qué pasaría si no se da esta aprobación, señor ministro? Pues mire, si nos quedamos con la ley que está vigente, tenemos un problema del cual el propio presidente Petro ha mostrado su preocupación en varias ocasiones, y es que con las fuentes actuales de financiación, el número de víctimas y la idea de la indemnización individual, pues tardaríamos 40, 50 años en poder pagarle la indemnización a todas las víctimas. Las víctimas merecen algo mucho mejor. Se trata de una indemnización para las víctimas, no para sus herederos. Entonces, a todo eso se dedica la ley, el proyecto de ley. Señor ministro, y precisamente en este contexto político, social, en el que todavía habita el país, sobre todo en temas de que el país habita ahora en un conflicto un poco más ligado a temas, por ejemplo, de grupos al margen de la ley que están muy vinculados con el narcotráfico, ¿cómo se incluirían precisamente estas nuevas víctimas, que surgen todos los días? Pues mire, es que por supuesto, la ley de víctimas, para que se pueda cerrar, la ley de víctimas siempre ha sido pensada como una ley provisional. Inicialmente se pensó por 10 años, luego ha habido prórrogas, en el actual momento está prorrogada hasta el año 31, pero aquí estamos pensando en una modificación. Pero lo principal para que la ley se pueda cerrar es que no se sigan produciendo víctimas. Pero como el conflicto armado ha seguido, como lamentablemente el proceso de paz con las FARC no se implementó de modo adecuado y eso hizo que surgieran nuevas violencias, pues mientras eso exista, el censo de víctimas va a seguir creciendo, lamentablemente. No lamentablemente por el censo, sino por el dolor, por los sacrificios humanos que hay detrás de cada persona que tiene que ir a anotarse en el censo de víctimas. Así que, por supuesto, si se conjuga esta nueva ley con el éxito de los procesos de paz actualmente en curso y con el sometimiento o el desmantelamiento por la fuerza de las estructuras criminales, pues podrá el registro de víctimas dejar de alimentarse y así dedicarnos a la reparación integral de aquellas que se anotaron sin que el registro siga subiendo día tras día. Señor ministro, pues por último queremos compartirle desde la Unidad para las Víctimas un producto que es precisamente hecho por las víctimas del conflicto armado del río Muguindó en Chocó, que beneficia precisamente a 280 familias. Late Chocó es precisamente una muestra de que también las víctimas generan productos y que en cierta medida también construyen paz. Muchísimas gracias. Esto me parece bien importante, que el Estado colombiano, el gobierno, ayude a las víctimas a rehacer su vida, una vida próspera, una vida como empresarios, una vida como productores de dulces, de alimentos o de productos industriales, lo que sea. Que no sea simplemente dar una suma de dinero por indemnización, sino que realmente podamos rehacer el tejido. Y fíjese, ejemplos como este nos indican que allí entre las personas que sufrieron, fuera desplazamiento, desaparición, homicidio, pero que fueron víctimas del conflicto, se mantiene la posibilidad de una creación industrial. Yo ya en alguna ocasión había probado estos chocolates recubiertos, son exquisitos. Le deseo la mejor de las suertes a estas familias del Chocó para que sigan creciendo y los vendan en todas las ciudades de Colombia y los exporten porque son realmente...